Shalom, Uberajá para todos. Hoy vamos a explicar la perashá, la sección o parte en castellano de las 54 partes que contiene la Sagrada Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moshe Rabbeinu. El Shabbat que viene, este sábado, vamos a leer sábado por la mañana, que es una mitzvah, un precepto de la Torá, no de los Rabanim, la Parshat Ekev, K de kiosco, B corta. Y lo más importante, como resumen general de esta Parshat, es lo siguiente. Primero, Ekev significa sí o por qué. Escuchás estas leyes. En lugar de la palabra más común, im, para denotar sí, la Torah utiliza la palabra ekev, que significa talón. Según Rashi, uno de los grandes comentaristas de la Torah, ekev alude a las mitzvot, a los preceptos simples que generalmente se pisotean. Las mitzvot, preceptos, cuya importancia a veces se denigra, Rashi se basa en un midrash. Son explicaciones de la Torah, midrash, que dice, estos son los mandamientos simples, que las personas no siempre tienen cuidado de cumplir. Los arrojan bajo sus talones. El midrash no se refiere a una persona que considera que estas mitzvot son triviales y las desprecia intencionalmente. Se refiere a una persona que acepta estas mitzvot deben ser observadas y que se esfuerza por cumplirlas, pero sigue posponiendo su observancia hasta que sean echadas bajo el talón. Es probable que una persona así divida los mandamientos de Dios en categorías, según lo que percibe como importante. Para él, las mitzvot importantes son la cabeza y tienen prioridad. Primero observaré las mitzvot importantes a la perfección, dice, luego comenzaré con las otras. Las más simples quedan para el final. Así la persona no se exige un nivel de conducta que esté dentro de la letra de la ley, hasta que considere que ha dominado las mitzvot importantes. Pregunta, ¿cuál es la consecuencia de tal perspectiva? Cuando se le pide a esta persona que ame a todas las demás del mundo, incluso a aquellos que no conoce personalmente, responde, ¿cómo puedes pedirme eso? Es difícil para mí amar a la gente que conozco. Cuando se le presiona para que observe las mitzvot, los preceptos, con más escrupulosidad de lo que se requiere, responde, no, tiene que haber una cierta secuencia en la observancia de estos preceptos. Exigirme que haga más que lo básico es como pedirme que camine descalzo por la calle con una hermosa corbata alrededor del cuello. Tienes que empezar por el principio.
y avanzar poco a poco. Si bien estos argumentos pueden parecer lógicos a primera vista, no son más que el consejo de la inclinación al mal. La base del servicio divino de cualquier persona se basa en la aceptación del yugo del cielo, no en argumentos intelectuales. La función de los preceptos es conectarnos con esa energía superior, llamado Dios, diosa. Cada precepto que una persona observa fortalece su vínculo con Dios, sin importar si se trata de un mandamiento importante o simple, relacionado con la cabeza o con el talón. Si algún precepto nos permite acercarnos a Dios y unirnos con Él, ¿por qué no cumplirla de inmediato? Queda la pregunta para todos ustedes que encuentren su propia respuesta y en las clases ustedes me van preguntando o por WhatsApp y yo respondo con mayor gusto. Una alusión dentro del judaísmo práctico dice así: agua caliente en Shabbat, en día sábado. En general, el suministro de agua caliente se genera con calefón o termotanque. Ambos están prohibidos de usar en Shabbat. En el caso de calefón, al abrir la canilla, se enciende automáticamente el fuego para calentar el agua fría que acaba de entrar en la serpentina. Resulta que con este sistema estaríamos violando dos prohibiciones. La primera, aumentar fuego, y la segunda, cocinar. Siempre estamos hablando dentro de Shabbat, o sea, del día sábado únicamente. En lo que respecta al termotanque, ya sea del consorcio o privado, este sistema funciona con un termostato que al detectar una baja en la temperatura del agua en el interior, enciende el suministro de energía, ya sea a gas o eléctrico, para calentar el agua. Y cuando llega a la temperatura prefijada, esta fuente de calor disminuye para mantener el calor. Por cada gota de agua caliente que utilicemos, una fría entra en su lugar al termotanque. Esto está prohibido en Shabbat, ya que estaremos poniendo agua fría en un recipiente que está sobre el fuego, transgrediendo así solamente la prohibición de cocinar, ya que hay posibilidad de que al abrir el agua caliente no active el termostato. Con respecto al aire acondicionado en día sábado, en Shabbat, los sistemas de aire acondicionado, frío, frío-calor o calefacción central, cuentan con termostatos que miden la temperatura del interior y encienden o apagan el sistema de acuerdo a la temperatura prefijada. Cuando entra aire frío o caliente al abrir puertas o ventanas, activamos el termostato que a su vez activa el sistema. No obstante, su uso está permitido en Shabbat y Yom Tov, o sea, sábado y festividades, porque al dejar entrar el aire frío o caliente, la mayoría de las veces no se activará el termostato. Y por la ley de
Safek Sik Reishá y de Davar Sheino Mitkaveem está permitido. Otro de los cuestionamientos que siempre mayormente nos cuestionamos, ¿por qué la barba? Con respecto a los hombres, de cortarla o no y de qué manera y cómo y bueno. La fuente del uso de la barba se encuentra en la Torá, en el capítulo de Vaikra. No te cortes el pelo que está a los lados de tu cabeza. Y más adelante, que no sean afeitadas los bordes de sus barbas. Otras normas generales, como la de no seguir la costumbre de personas, fundamentan esta prohibición. Estos versículos de la Torá se sustentan la prohibición de afeitar la barba con un instrumento que quitaría el pelo al ras de la piel. Por ello que hay muchas personas tradicionales que se afeitan de tal modo que dejan ligeros cánones en sus barbas o usan determinadas cremas o polvos que no entran en la categoría de afeite, aun cuando quitan todo el pelo. De acuerdo con la Cábala, la barba representa una gran energía de divinidad. El Zohar, el libro más importante de la Cábala, dice: estos 13 tikkunim, traducido conexiones, se encuentran en la barba. Y cuando la persona tiene su barba completa, se le llama una persona fiel, y aquellos que ven su barba ponen su emuná, la fe, en ella. El Arizal explica, uno de los más grandes cabalistas de la historia, algunas de sus explicaciones incluyen el atributo de Rahum, que significa misericordioso. Existen 13 atributos divinos. Se manifiesta espiritualmente en el pelo que crece por encima de la boca y continúa mostrando la correlación de las diferentes áreas de la cara en las cuales crece pelo y los 13 atributos de divinidad. En el lenguaje del Zohar existen 13 lugares donde crece el pelo en y alrededor de la cara y son llamados los 13 ornamentos de la barba. Es que estas partes de la barba son los recipientes de las bendiciones que provienen de lo alto. El recipiente a través del cual los 13 atributos de misericordia son dirigidos hacia la persona, trayéndole el sustento y bendiciones de la energía superior a la vida personal y familiar del individuo. Rabbi Haim Vital, otro enorme cabalista, discípulo del santo Arizal, dijo: basado en el Zohar, Zohar, nos damos cuenta de la gravedad de cortar pelos de la barba, porque todo el pelo que la compone es sagrado. Otra de las parábolas, dentro de la misma inquietud para comprender mejor esta perashá, esta sección de la Torá que leeremos este próximo sábado por la mañana. El silencio lo dice todo. Sucedió hace más de 100 años atrás. El santo Visnitzer Rebbe
Rabbi Israel Hauer salió como todas las tardes a dar un paseo acompañado de su secretario. Sin embargo, en lugar de dirigirse al parque, se detuvo frente a la casa de uno de la gente acaudalados de la ciudad, que dirigía el banco local. El secretario desconocía la razón de la visita. Esta persona no era un Hasid. Hasid significa una persona muy apegada al Rebbe, o sea, personas sumamente espirituales que viven y mantienen la segunda frecuencia de la que yo hablé siempre, primera y segunda. Primera es Malhut, reinado, la última de las Sefirot, de los círculos de energía, y la segunda es Keter, la corona. En realidad era uno de los que se oponía a la forma hebrea tradicional. De todas formas, al ver al Rebbe en la puerta de su mansión, lo hizo pasar, saludándolo con calidez. Hizo sentar a la inesperada visita y se ubicó a su lado esperando que el Rebbe le cuente la razón de su venida. Pasaron unos minutos y el Rebbe permanecía en silencio. Pero el hombre, que era muy delicado, no se animaba a interrogarlo. Perplejo, el director del banco permaneció sentado, miraba al Rebbe. El Rebbe lo miraba a él. Más silencio. ¿Qué sucedía aquí? Luego de unos instantes, Rabbi Israel se puso de pie, sin pronunciar palabra, caminó hacia la puerta. El dueño de casa lo acompañó cortésmente hasta la vereda y así caminaron juntos hasta la casa del Rebbe. Al arribar allí, el hombre dijo: Vishnitzer Rebbe, mientras estaba en mi casa no correspondía hacerlo, pero ahora que estamos en la suya, le pregunto, ¿por qué me ha visitado? El Rebbe respondió: fui a cumplir un precepto. ¿Cuál? Preguntó intrigado este hombre. Nuestros sabios nos indican que es un precepto callar cuando sabemos que no seremos escuchados. Por eso visité a la persona a la que no debía decir lo que no podría escucharme. ¿Qué es lo que me debía decir? Preguntó esta persona. No te lo diré, dijo el Rebbe, pues perderé mi precepto, mi mitzvah. ¿Cómo sabe usted que no lo escucharé? Por favor, debe decírmelo. Después de mucha insistencia, el Rebbe le contó: ayer me visitó una mujer viuda. Ella recibió la comunicación del banco avisándole que embargarán su casa, pues no ha pagado la deuda que tiene con dicha institución. Eso significa que, junto a sus pequeños hijos, quedará en la calle. Me pidió que hablara contigo porque sabe que eres una persona muy importante y quizás podría convencerte para que la ayudes. Pero Rebe, yo no soy el dueño del banco, ni soy yo quien pongo las reglas, solo lo dirijo. Así es, pero por eso sabía que no sería escuchado. Buenas noches. El Rebe ingresó a su casa, seguido por su secretario. El banquero permaneció inmóvil, petrificado. Finalmente, caminó despacio hacia su hogar, meditabundo. El tema lo había impactado
antes del fin de semana, él pagó la deuda de la viuda con su propio dinero. Espero que haya sido interesante para todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Shabbat Shalom para todos, sus familias. Mucha verajá, o sea, bendición. Ve'atzlajá, con mucho triunfo en sus vidas.